de podernos reunir Amén. para así buscar de Él, que Él nos siga dirigiendo Amén. Gloria. y nos siga ayudando en el camino, porque entendemos claramente que sin Él nada podemos hacer. Y todo lo que se haga fuera de Él es una pérdida de tiempo. Todo el tiempo, todo así. Todo. Sí. Él dice, si Jehová no edifica la casa, En vano estamos caminando. en vano trabajan los que la edifican. Sí. Si Jehová no vela, por más que oremos y ayunemos, en vano vela la guardia. Eso. Vamos a ponernos de pie. Un saludo a las hermanas Reyes, a Nilda, a hermana Wilda. Y si Chiro está viendo por ahí también, a todos los que estén ahí. Dios Todopoderoso, Aleluya. Dios de Abraham Gracias, y Padre. Dios de Isaac Sí, Señor. y Dios de Jacob Aleluya. y Dios nuestro. Aleluya. Te damos gracias Gracias te damos. que nos has reunido de nuevo en este lugar delante de las Escrituras. Aleluya. Gracias. Esperamos que te dignes de tener misericordia de nosotros. Aleluya. Tú, Señor, nos has llamado Aleluya. como llamaste a Israel, Aleluya. como libraste a Israel por mano de Moisés, para llevarlo al encuentro contigo Aleluya. en aquel monte. Gracias. Nosotros vamos caminando Aleluya. y necesitamos que tú nos ayudes como ayudaste a Israel. Amén. Gloria a Cristo. Que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a entender el camino por donde vamos andando. Amén. Gracias, Señor, bendícenos con toda bendición de lo alto. Que todo lo que falta tú lo vayas supliendo en nuestras vidas. Prepara el corazón nuestro, la mente y el espíritu. Amén. Señor, ponnos en sintonía Aleluya. con tu espíritu. Amén. Ponnos en sintonía con la inspiración. Gloria a Dios. Que busquemos, como se sintoniza un radio, caer en la frecuencia de tu voluntad, para que tus palabras se hagan presentes en nuestros corazones. Amén. Gracias, Señor. Te pedimos que tú sigas pasando tu mano de misericordia sobre mi hermana Reyes y sobre todos los enfermos que estamos aquí. Amén. Padre, lo que te hayamos ofendido, perdónanos, porque somos hombres nacidos de mujer, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Amén. En el nombre de Jesús, bendice a todos los hermanos en la redondez de toda la tierra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Necesitamos que el Señor nos ayude en el camino. Siempre le digo esto, hermano. Las Escrituras son divinamente inspiradas. Todo este libro que tenemos aquí delante de nosotros, y quizás hubieron otros pergaminos, otros libros, otros tomos que no están incluidos en este libro. Porque si se fuera a escribir todo lo que se refiere a Dios y lo que Dios le dio a los hombres a través de las generaciones, no hubiera un lugar para escribirlo. Pero tenemos recopilado y recogido en este libro unas informaciones que se quedaron para nosotros. Divinamente inspirada. La escribió la mano de un hombre, pero fue inspirado por el Señor, por el Espíritu. Claro que sí. Y dice Pablo que el hombre natural no puede concebir las cosas que son del Espíritu, o sea que son de Dios. Claro que sí. Porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso necesitamos que Dios nos ayude. ¿A qué? A discernir y a entender lo que está escrito.
Dios tiene que enseñarnos el lenguaje de Él. Hemos venido ya hace 40 años que yo vengo detrás de esta voz, leyendo las escrituras que son divinamente inspiradas, pero cuando por primera vez yo me relacioné con este libro, sabía que por lo que había oído y por lo que me habían enseñado, que era la palabra de Dios, decía. Y ahora en este tiempo me he dado cuenta, ese verso que dice ese salmo, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tiene que Dios enseñarnos el lenguaje del cielo. Porque la morada de Dios es en los cielos. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y no es para que se nos vaya el corazón, los ojos y la mente para los espacios. Pero es que hay un lugar en este libro, y aunque no estuviera el libro aquí delante de mí, en lo que es el verbo, hay un lugar que se llama la inspiración, lo divino, el lenguaje que solo Dios lo da a conocer y lo puede dar a conocer, si Él lo quiere dar a conocer. Porque esto no depende de quien quiere, ni de quien corra, sino de quien Dios quiera tener misericordia. Y en este tiempo le damos gracias a Dios que el Señor nos está dando un poquito de fe. Nos ha dado fe para que podamos relacionarnos con las Escrituras y haber pues podido encontrar unas informaciones que nos han venido cambiando la manera de percibir las cosas y de ver las cosas. Las cosas van cambiando. Yo siempre le he dicho a ustedes que las criaturas cuando nacen, desde pequeñitas, nacen y tienen una representación. Un niño tiene una representación y en ese tiempo se le llama a ese ser niño, porque representa lo que es un niño. No representa ser un hombre, no representa ser un joven, no representa ser un anciano. La representación que está delante es de niño. Claro. Porque ese es el tiempo en que Él está. Y nosotros los creyentes en las Escrituras tenemos que entender esos tiempos. Porque podemos estar delante de las Escrituras y ser niños. Y se nos tiene que dirigir hacia nosotros el Señor como niños. Y no nos puede dar las cosas que nos quiere dar, porque usted no le puede dar alimento sólido a un niño. Pablo dice, cuando fui a vosotros, hablándole a los corintios, no pude hablarle como espirituales. Entonces había una diferencia en la conversación, hay una diferencia de una voz para un cierto nivel y una voz para otro cierto nivel. Dios tuvo que hablarle como a carnales. Sí. Pablo le dice, no pude hablarle como a espirituales. Tuve que hablarle como a carnales, porque sois niños. Aleluya. Y todavía no tienen la capacidad para asimilar las cosas que Dios nos quiere informar. Por eso es que venimos domingo tras domingo y hemos venido año tras año delante de este libro estudiando
investigando, inquiriendo, indagando. Y hemos oído cosas y esas cosas nos han preparado para que luego pudieran venir otras cosas. Porque tenemos que recibir una preparación para recibir al que todo lo puede, al Todopoderoso. Amén. Nosotros tenemos una promesa en este libro de que Dios ha prometido morar con un pueblo. Y si Dios ha prometido morar con un pueblo, ¿qué debe estar buscando ese pueblo? Prepararse. Claro. Porque Moisés, le dije en la oración, que cuando sacó el pueblo y lo fue a llevar al monte para encontrarse con Dios, Dios le dijo, prepárame el pueblo. Dile al pueblo que se laven, que se limpien, que quiten sus vestiduras, porque es que nosotros venimos con muchas ideas y venimos con muchos sentimientos y venimos arrastrando unas creencias que tiene que Dios mandarnos a quitárnoslas. Porque nada de lo nuestro y nada de los hombres puede estar delante de Dios. Nada. Cuando se trata de Dios, se trata del santo. Aleluya. Y sin santidad, nadie podrá ver al santo Dios. Por eso es que mandó al pueblo a quitarse la ropa. Y al que lo mandó que le dijera al pueblo que le quitara la ropa, que se quitara la ropa, le mandó que se quitara sus sandalias. Porque el lugar que estaba pisando era santo. Aleluya, gloria a Dios. Dios quiere prepararnos. Amén, gloria a Dios. Ha venido preparando un pueblo. Aleluya. Y en esta tarde, yo espero que hayan oído algo de lo que le dije. De lo que dije, espero que se le haya quedado algo. El lenguaje de Dios no es fácil transmitirlo. El problema que hubo con Jesús cuando se manifestó en Israel, el problema más grande, ¿con quién lo tuvo Jesús? Con los líderes, con los enseñadores, con los que tenían las escrituras, con los que tenían el programa. Con eso fue el problema grande que tuvo Jesús. No fue con los humildes y con los sencillos y con los ciegos o con los cojos o con los pobres, sino que fue con aquellos que tenían las escrituras. Y cuando Jesús le habló a aquellos hombres, en una parte le dice, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? El lenguaje de Dios es difícil de entender. Tenemos que ser enseñados de Dios mismo. Los padres educan a los niños desde pequeños para que le digan papá, mamá, y así van desarrollándose el lenguaje de los niños y van aprendiendo a componer palabras, y ahí van componiendo sus nombres, y van componiendo sus direcciones, y van componiendo los nombres de los familiares, van conociendo sus abuelos, van conociendo el medio ambiente a medida que la escuela entra en el proceso para educarlos y formarles y darle una formación. Amén. Todo es una preparación para una cosa que se va a recibir. Y nosotros, Jesús quería, porque Jesús vino a darle luz. Él es la luz del mundo. Amén. Pero aquellos no pudieron entender No. que en las palabras de Jesús era que estaba la esperanza y estaba la llave que ellos necesitaban. Eso es así. Amén. Vamos a hablar de algo que yo espero que nos ayude. Es algo bien difícil a veces de explicarlo, duro para explicarlo.
Y aunque es algo de los principios de la fe, pero en referencia, como Dios lo quiere presentar, como Dios de verdad quiere darlo a conocer, no es fácil conocerlo. Vamos a leer en Lucas 10, 21 y 22. Sí, en el libro de Lucas. Lucas 10. Sí. Del 21 al 22. Toma, Miriam. Te digo ya mismo. Lucas 10, del 21 al 22. Vamos a tratar de leerlo rapidito para ver si aprovechamos el tiempo. Aleluya. ¿Están conectadas las hermanas? Sí. Amén. ¿Cómo dice? Estaba escribiendo primero la escritura. 10 del 21 al 22. Amén. Aleluya. Ah, gloria a Dios. Dice así. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Gracias por leer, hermana. La palabrita que quiero que miren aquí es la palabra que dice escondidas. Algo que está escondido es algo que tiene que dar alguien, el que lo escondió tiene que ¿qué? Tiene que dejarle saber dónde está. Claro. Porque ¿cómo usted va a encontrar algo que está escondido si el que lo escondió no solo deja saber dónde está? No tiene una dirección cómo encontrar. Y mire que Dios esconde las cosas bien. Demasiado. ¿Oyeron eso, hermano? Pero estaban escondidas para ciertas personas, dice ahí. Sí. Estaba escondida, las escondió de los sabios y de los entendidos. ¿Cómo se vio Jesús ante los fariseos? Estaba el verbo de Dios allí delante de esos hombres, el Mesías. ¿Lo vieron? No. Estaba delante de ellos, delante de sus ojos. Estaba escondido. La vida estaba oculta. Estaba y no estaba. Sí. Estaba, pero no estaba. Porque escondiste estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas escondió? Pablo menciona esas cosas que no están al alcance del hombre común ni natural, que no están al alcance del hombre religioso, ni están al alcance del hombre que piensa que tiene el asunto en la mano. Y para llegar a encontrarse con esas cosas, hay que entrar en un proceso de enseñanza en las Escrituras. Este versito como que lo hemos leído tanto, pero cuando uno se pone a meditar en él y a pensar en él, necesitamos que Dios nos enseñe dónde es que está lo que Él escondió. ¿Qué es lo que estaba escondido de aquellos hombres? ¿Qué era lo que le estaba escondiendo Dios?
¿Alguien me puede decir? Aleluya. La vida de él. ¿Cómo era? La vida de él. La vida. Está oculta en él. La vida eterna. Aleluya. Dice Jesús que estaba con el Padre y se nos manifestó. Si no da Dios a conocer la vida, usted puede decir que tiene vida, tiene una vida, porque usted puede entender lo que usted quiera de las Escrituras y esa vida es del mundo. Sí. Esa vida es religiosa. Sí. Esa vida es una interpretación o un concepto de lo que usted pudo interpretar al leer el libro. Sí. Pero dentro del libro, dentro de la palabra, vamos a ver algo ya mismo. Y la cuestión es que el único que las revela y las puede revelar es Dios. Sí. Y que tiene un medio para revelarla. Aleluya. No hay otra manera de revelarla, es por un medio específico. Y Pablo dice, porque hay un solo Dios. Y eso es lo que dice esas escrituras. Y un solo mediador, un medio de conocer a ese Dios. Un solo mediador Sí. entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. Sí, Padre, porque así te agradó. Aleluya. Mire, hermano, Dios está haciendo una obra, ha venido haciendo una obra y va a seguir haciendo una obra. Aleluya. Gloria. Porque Dios es el mismo hoy, ayer y lo seguirá por siempre. En Dios no hay variación. Dios no cambia. Aleluya. Nadie, todas estas cosas me fueron entregadas por mi Padre. Es en Jesús y es por Jesús que nosotros podemos llegar a conocer lo que es el misterio de Dios. Claro. Gloria a Cristo. Eso es así. Y nadie conoce, oiga esto, todo el mundo dice que tiene al Hijo de Dios. Y todo el mundo dice que es Hijo de Dios. Mire qué cosa, todo el mundo dice que tiene el Hijo de Dios y todo el mundo dice que es Hijo de Dios. ¿Verdad que sí? Sí. Pero mire lo que dice aquí. Nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Eso se ve como que hay un conflicto entre dos personas, como que hay un conflicto entre dos seres. Sí. Pero no está hablando de dos personas ni de dos seres. Sigue leyendo, vamos a seguir la línea de las Escrituras. Ni quién es el Padre sino el Hijo, nadie. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Oye, qué lindo. Oiga, ¿por qué aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar? Ahora vamos a entrar al tema. Oiga eso. Nadie conoce al Padre, nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Y quién es el Padre sino el Hijo? Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a hablar un poquito en esta tarde sobre el Hijo de Dios. Ese es el tema. El Hijo de Dios. No se me duerman, que ahorita estaba todo el mundo contentísimo con el vino. Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Aleluya. No el Hijo de ningún hombre. El Hijo de Dios. Gracias. Aleluya. Quedándonos mirando el verso que dice,
Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Y miramos ahora en Juan 6. Vamos a tratar de quedarnos en la línea, pegadito ahí. Mire, vamos a agarrarnos de esas escrituras. Usted sabe que cuando usted va en un río, que a veces se va la corriente como que se lo lleva, y usted va bajando por ese río y está pendiente a ver si se puede agarrar de algo para salir del río. Y viene y le tiran un palo o una soguita y usted se agarra de eso. Agárrese de ese verso para que Dios nos lleve al lugar que nos quiere llevar en este día. Amén. Dice en el verso 44, ¿cómo dice, Miriam? Amén. Dice así: ninguno puede venir a mí. Oiga eso, nadie conoce al Hijo. Ajá. A eso es que se está refiriendo eso. Ninguno puede venir a mí. ¿Qué quiere decir esto? Nadie me conoce ni me puede conocer. 6:44. Ajá. ¿Cómo sigue diciendo? Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Sigue. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Amén. Lindo ese. ¿Cuándo es que hemos sido todos enseñados por Dios? No estamos hablando de dos hombres. No. No, la Biblia no está hablando de que es un viejo y un muchacho, no. Pero está hablando de Dios, que es el verbo, la palabra. Dios, que es el Espíritu eterno. Y está hablando del testimonio que nos ha dado por su palabra para salvarnos. Vamos a mirar eso ahora con más detenimiento. Yo quiero que miremos algo en Primera de Juan 5:10. Lean esas escrituras, pero no me pasen de donde estamos. Primera de Juan. 5:10. Amén. Las escrituras a veces, mire hermano, el que no está atento a las escrituras se pierde en el camino. Sí. Amén. El que cree en el Hijo de Dios, Oiga esto, estamos hablando, ¿cuál es el tema? el Hijo de Dios. Ujú. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Oiga eso. El que no No, cree... está bien hasta ahí. Tú leíste el verso 10, No, ¿verdad? no está completo. Léelo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Mire, vamos a leer ese verso con calma, porque ese verso cuando no se lee bien leído, se pierde la esencia de lo que está diciendo el verso. Claro. Mire lo que dice, yo lo voy a leer con calma. El que cree en el Hijo de Dios. ¿Oyeron eso? Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, oiga esa partecita ahí, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Oiga eso está grande. No lo vieron mirado así ese verso, con detenimiento. Aleluya. La Biblia dice, y quiero que vean esto, eso lo que quiere decir es que el Hijo de Dios, ¿qué es el Hijo de Dios? Yo le hago esa pregunta, ¿qué es el Hijo de Dios? Y todo el mundo me va a decir, bueno, el Hijo de Dios es Jesús. Y es el verbo, dice la hermana, que yo la digo clarita. Pero miren lo que dice, miren lo que Dios, por eso es que yo le digo a ustedes, Dios quiere que nosotros estemos atentos. Amén, porque así que sea.
Porque nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Oiga eso. Está escondido. Es una porción que está oculta del ojo y del razonamiento de Mandín, de Gabriel, el mío, el de Silvia y el de todos nosotros aquí. Tiene que Dios renovar el espíritu de nuestra mente. Aleluya. Tenemos que alcanzar lo que dice siempre el hermano, la mente de Cristo. Oh, Padre. Si no, no hay nada. ¿Qué es el Hijo de Dios? Apunte esto por ahí. Esto apúntele, que no se lo olvide nunca lo que le voy a decir ahora. ¿Qué decía el verso? El que cree en el Hijo de Dios tiene que el testimonio en sí mismo, ¿verdad? El Hijo de Dios es un testimonio. ¿Oyeron eso? El Hijo de Dios es un testimonio que posee la palabra de Dios en su interior. Y yo le digo a ustedes, los que somos padres aquí, habemos 2 hombres nada más, siempre las mujeres nos ganan. Repíteme otra vez. El Hijo de Dios es un testimonio. Es un testimonio, o puede poner, es el testimonio, que posee la palabra de Dios en su interior. Mire, eso escríbalo ahí con letras grandes y hágale comillas al lado y no se olvide de eso y siempre quédese con eso en su mente. Amén. Gracias. El cual no es engendrado, ese testimonio, no es engendrado de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El Hijo de Dios. Usted diera un testimonio que contiene la palabra. Ahora mírenme a mí. Dios es el verbo, ¿verdad? Ahora mírenme a mí, a los 2 hombres que vemos aquí. Gabriel tiene 3 hijos y yo tengo 3 hijos. ¿Dónde estaban esos muchachos antes de salir? Estaban en Gabriel. ¿Verdad que sí, Gabriel? Claro. Antes de Silvia nacer estaba en Gabriel. Era parte de la vida de Gabriel, parte de la existencia de Gabriel, igual que Ibelí. Contenido en él. Y Jesús, antes de manifestarse, era uno con Dios. Señor Jesús. Era Dios mismo, es parte de... Mira, Silvia es parte de Gabriel, de lo que es Gabriel. Y todo lo que salió de Gabriel es parte de Gabriel. Y usted dirá, pero ahora son 3 porque es Ibelí, es Gabriel y es Silvia. Estamos hablando de la simiente poniéndola en comparación a lo que es la obra de Dios. Claro. Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. El Hijo de Dios, que es un testimonio que está contenido en la palabra. Porque yo lea este libro 30 años, no quiere decir que yo conozco al Hijo de Dios. Ni 60 ni 100. Porque esté 30 años en una iglesia sentado, que dé diezmo, que dé ofrenda, que predique, que evangelice, que sea misionero, que sea evangelista, que sea pastor, que sea lo que sea. Todos aquellos hombres que estaban delante de Jesús cuando Jesús les habló, eran fariseos, eran sacerdotes, eran saduceos, eran escribas, eran hombres ilustres en el pueblo de Israel, de renombre, que conocían la ley de rabo a cabo. ¿Sí? ¿Conocían al Hijo de Dios? ¿No? ¿Lo vieron? No. Ese es el problema. Estaba escondido. Oye, qué cosa, estaba allí, estaba escondido, ¿verdad, Gabriel? Y usted ha leído esa escritura que dice, y fue y se ocultó de sus ojos. ¿Verdad que sí? Le pasó por Que pasó por entre ellos y se le ocultó Y no lo vieron. de sus ojos y no lo vieron.
Porque es que la palabra muchas veces hace lo mismo. Sale y el que no está pendiente pasa por entre ellos y no la ve. Y no la vio. Eso es todos los tiempos lo mismo. No hay otra cosa diferente. Esta obra que estamos hablando aquí, el testimonio, esta simiente contenida en la enseñanza es una simiente original que está en la enseñanza. La enseñanza, en ella hay una simiente original de Dios, santa. Una simiente que lo que produce es a Dios. Pues eso existe, hermano, eso está en la enseñanza. Y nosotros queremos, dice que va a haber un pueblo en donde Dios ¿qué? Va a prometido morar. ¿Cómo va a morar Dios en un pueblo? Por la simiente. Por la enseñanza tiene que formar lo que es Dios en nosotros. Miren lo que dice aquí. María, porque para que haya hijo tiene que haber un lugar de donde se origine ese hijo. Usted sabe que los hijos de Gabriel se originaron en el vientre de Miriam. Los hijos míos se originaron en el vientre de quien fue mi mujer. Y los hijos de cada uno de los que tiene aquí se originaron en el vientre de todas estas mujeres que están aquí. Sí. ¿Verdad que sí? Claro. Tenía que haber un vientre, un lugar para que la simiente llegara. Nosotros tenemos que tener un lugar en la mente, claro, preciso, con conciencia y entendimiento de lo que es la mujer que va a concebir al Hijo de Dios. Sí, porque si no, quizás usted no haya visto el Hijo porque todavía no ha nacido usted porque no tiene vientre. ¿Qué quiere decir? Que no tiene mente. 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 Para entender el programa de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios. Y decía un hermano una vez aquí mismito, un hermano se paró aquí y dijo una vez que María era una mujer como cualquiera de las otras mujeres. Y yo le dije a él, hermano, Pablo no dijo que eso era así. Recuérdese que Pablo es el apóstol de nosotros los gentiles. De nosotros los gentiles, los que no somos judíos en lo físico, sino que somos judíos en lo interior. Pablo habla de dos mujeres y habla de un hombre que es padre de todos nosotros, que se llama Abraham. Y esas dos mujeres le dieron un hijo cada una, dos vientres. Vamos a mirarlo para que no nos perdamos de lo que estamos tratando de hablar. Vamos a mirarlo en Gálatas 4. Vamos a mirarlo en Gálatas 4, Miriam. Vamos a leer desde el verso 22 en adelante. Oigan esto, hermanas, por favor, las que están allá en Florida y en Puerto Rico. Amén. Porque está escrito. Oiga esto no es que Aníbal se lo está inventando. Esto está ¿qué? Escrito. Si está escrito, ¿desde dónde Pablo saca esta información, Gabriel? De las de lo que escrituras. está escrito. Se lo reveló el Señor. Amén. ¿De dónde? De las Escrituras. ¿Y qué dice él de eso? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Ok. Está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Ok. Y quiero que miren bien. Uno de la esclava. ¿Uno de qué? De la esclava, el otro de la libre. Ahí. Uno de la esclava y otro de la libre. Dos hijos. Es una enseñanza y es la enseñanza que hay en las Escrituras para el pueblo de Dios. Es el programa de Dios para su pueblo.
Y esas mujeres nosotros tenemos que conocerlas y entender. ¿Y dónde es que ellas están? No se quede mirando allá la viejita que vivía con Abraham de 90 años. No está hablando de Sara. No. Está hablando de Sara, pero no de esa Sara. ¿Qué sigue diciendo? Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la Usted promesa. está viendo, cuando está hablando de carne, aquí le pone Pablo la promesa al lado para que usted vea que no está hablando de este cuerpo. Está hablando de un cuerpo, pero no es de este. Exacto. Porque la carne, traímos una enseñanza aquí, se recuerdan, el verbo se hace carne. Y le hablamos antes de empezar la enseñanza que los cuerpos se forman con las informaciones que los forman. Se come un alimento y se forma un cuerpo. Usted quiere ser un buen pentecostal, vaya a una iglesia pentecostal que lo van a formar bien formadito. Y le van a formar un cuerpo de leyes, de dogmas, de ritos, de costumbres. Y usted se le va a formar un cuerpo. Y si usted se formó en ese vientre, no va a salir testigo de Jehová porque lo formaron en el vientre de ¿qué? Pentecostal. Si lo forman en el vientre de Bautista, no va a salir católica, aunque es lo mismo, pero va a salir Bautista. ¿Ah? Dependiendo el vientre, el tipo de doctrina que es la enseñanza, que es la mujer, es el creyente que va a salir. Sí. Sigue leyendo. Lo cual es una alegoría. O aguántate ahí. Esto que está hablando Pablo aquí es una alegoría, una parábola. O sea que no está hablando literalmente de cuerpos. No. Está usando un metaphor. Un metaphor es como una alegoría, una comparanza. Una parábola. Sigue leyendo. Pues estas mujeres son los dos pactos. Oye eso. Estas mujeres son los dos pactos. El pacto de la ley, que da hijos para esclavitud, la letra, la enseñanza que hay entre todos los hombres hoy, comúnmente la que estaba entre los fariseos, la que estaba entre los saduceos, la que estaba entre aquellos hombres que se presentaron delante de Jesús y no pudieron ver a Jesús. Con todo eso que tenían no vieron, no había ojos. O sea, ¿qué dice Gabriel? Tenían ojos Y no veía. y no veían. Tenían manos y no palparon. Tenían pies y no pudieron seguir a Jesús. Tenían oídos y no pudieron oír a Jesús. Eran ídolos. Y usted buscando los ídolos en otro lugar son los mismos creyentes. Claro. ¿Y qué pasa con todo esto? El Señor quiere que nosotros estemos entendidos de lo que está haciendo la palabra entre nosotros. Está oculto manifestado. Sigue leyendo. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Amén, amén y amén. Y vamos a mirar, da hijos para esclavitud. Y sigue leyendo el verso 25. Quiero llegar a un lugar ahora. Dice, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Oiga eso, una mujer. Y con- Oye, Gabriel, la están comparando con un monte ahora, ¿eh? Un monte. Y la gente se asusta cuando yo digo que María es la doctrina, que es la enseñanza. Y aquí Pablo le dice que era un monte, Agar, ajá. Y mucho que que era un pacto. ¿Qué es un pacto, Gabriel? Un pacto es como un compromiso, sí. Un acuerdo. Un acuerdo. entre dos. Un acuerdo, porque dice la Biblia no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Un pacto es lo que usted hace con Dios. Para poder seguir a Dios, usted tiene que estar de acuerdo con Dios. Claro. Usted tiene que creerle que Dios lo llamó para llevarlo o atraerlo a Él. Sí. Aleluya. Ajá. Aleluya.
Mire, esto es algo grande, hermano. Yo le digo a usted, esto es algo que a veces yo no quisiera, a veces no me atrevo ni a hablar las cosas porque son cosas que la gente las oye y se pueden escandalizar. Pero la Biblia lo dice claro. Eso está escrito aquí porque Agar es el monte en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. ¿Qué quiere decir eso? ¿Será que es la ciudad aquella que está allá de las paredes y de los templos y donde están toda esa gente matándose? No. Es la creencia actual. Es la enseñanza que tienen los pueblos. Actualmente. Es la enseñanza que tienen todos los creyentes sobre la tierra. Hasta hoy. Aleluya. Y todo lo que nace de ella está esclavo. ¿Será que Pablo se inventó eso? No, pero si Pablo lo dice más adelante, Gabriel, léame esta escritura aquí, miren, esta otra. Ajá. Más adelante en Gálatas. Gálatas. Capítulo, espérate un minutito. Capítulo 3, verso 22. Amén. Dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Ok, aguántate ahí. ¿Quién fue el que lo hizo? La misma escritura. La escritura. ¿Y quién es la escritura? ¿Quién es Dios? Dios es la palabra, el verbo. Amén. Dios está en las escrituras. Dios es el que lo hace todo y en todo. Sí, Señor. Aleluya. La escritura lo encerró todo. Aleluya. Y usted dirá, pero todo. De tal manera que la Biblia dice, el mundo entero está bajo el maligno. Sí. O sea que nadie se libra del mal, al menos que Dios no lo deja. se encuentre con Jesús. Gabriel, como se Gabriel dice que el que conoce a Jesús, el diablo dejó de ser. Sí. Pero nosotros necesitamos creer eso de verdad. Eso de hablarlo, eso No. hay que creerlo de verdad. Eso que creo de verdad. Amén. Sigue leyendo. Ah, Lo encerró todo bajo pecado. mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Está hablando de esos dos vientres de aquellas mujeres, uno esclava, pero es un tiempo que la palabra encierra al creyente verdadero, porque el creyente verdadero es el que cree en Jesús Claro. para alcanzar la promesa. Pero ¿qué sigue diciendo? Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Qué quiere decir la palabra confinado? Preso, esclavo. Sí. ¿Y que un Encerrados. preso hace lo que le da la gana? No. Quisiera, pero no puede. Un preso, yo lo digo por mí, come cuando lo manden a comer, se baña cuando lo dejen bañar, sale a ver el médico cuando le den una oportunidad. Él vive por un régimen, es un esclavo con un número, porque hasta el nombre pierde. Aunque quiera, dice Gabriel, uno con deseo pero no puede, porque está encerrado. Oh, santo. Eso era lo que Jesús quería hacerle entender a los fariseos. Aleluya. Cuando le empezó a hablar, era para libertarlo, Mariana. He wanted to free them. Porque Él es el libertador. Y dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, que vas a entender de verdad la palabra, vas a entender de verdad las escrituras, vas a entender de verdad el programa de Dios. No vas a estar esclavo porque el pecado no te va a dejar. No va a funcionar ya en ti el pecado. El pecado es la ignorancia que no nos deja creer en Dios. Claro. Algo lindo y nosotros a veces, eso es algo maravilloso, ¿verdad? Pero antes que viniese la ley, la fe, estábamos confinados, pero ¿dónde? Bajo la ley.
En ese vientre de Agar todos los que nacen esclavos, presos. A mí no me importa, usted puede ser el ejemplo, el creyente ejemplar, usted puede, mire, pero si no se encuentra con Jesús, si no, Dios no le revela a Jesús, está preso. Todo el tiempo. Confinado. Eso no lo digo yo, Ibelí, eso lo dice la Escritura. Aleluya al Señor. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Estábamos encerrados. ¿Sabe lo que nos abre la cárcel? Aquella fe. La fe. Aquella fe que nace como la enseñanza del domingo. Jesús dijo, yo soy el que tengo la llave de David. Aleluya. Y abro y ninguno cierra. Y cierro y ninguno abre. Ese es el problema. Mire, hermano, vamos a dejar que nos abra. Aleluya. Porque si nos cierra Gabriel, no hay chance. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Dice la Escritura, aquí y ahora, estas cosas hay que hablarlas así, hermano. Tenemos que traer estas declaraciones porque lo que estamos hablando es de las Escrituras. La que nos está dando el testimonio son que las Escrituras son las que están de fundamento en nuestra conversación, ¿verdad que sí? Claro que sí. Exacto. La conversación se está originando del texto, Que respaldan la comunidad. no una teoría, porque una cosa es una teoría. Usted sabe que cuando usted va a coger el examen de manejar, usted no puede coger el examen de manejar si no pasa el examen teórico primero. Claro. Yeah. ¿Por qué le dan un examen teórico, Gabriel? Porque tiene que conocer las leyes del estado donde usted está manejando, tiene que conocer las leyes de la ciudad, Claro. las leyes de tránsito, lo que es una vía, lo que es un highway, lo que es un pare, tiene que conocer lo que son las luces, tiene que conocer los límites de velocidad, tiene que conocer los derechos de los peatones Exacto. Tienen que y conocer el castigo que le dan si lo cogen bebiendo.